Desde casi siempre muchas críticas se han hecho sobre la trama e historia de Bleach, acusando a Kubo de ser mal escritor, y aunque en el cómo desarrolla algunos combates y de ciertos poderes y habilidades de personajes aquellas críticas mucha razón tienen y merecen consideración, difiero en los juicios emitidos sobre el entramado de la historia, específicamente cuando se le acusa a Tite de ser un improvisador, pues desde casi el inicio de esta historia vemos una marcada directriz, un diseño consciente y premeditado que están presentes en todo momento, y en este video revelaré gran parte de ese entramado. ¿Qué es realmente el Hogyoku? Este es el objeto más misterioso y uno de los más importantes de la obra. Desentrañar sus misterios es dilucidar los hechos subyacentes de Bleach, así que si no entiendes aún mucho sobre la historia de esta obra, ahora la entenderás, y para explicar el Hogyoku debo de retroceder al inicio de todo. En el principio, el universo era un todo indivisible. El mundo físico y el espiritual eran uno solo y existía un flujo constante de reencarnación donde los seres vivos morían y regresaban manteniendo el flujo de las almas. El Kishi eran las partículas que constituían el mundo físico, mientras que el Reishi eran las partículas espirituales que conformaban las almas, y todo cuerpo físico tenía un nivel de Reishi, un alma. Un día comenzaron a surgir Hollows, seres físicos que al morir perdían su corazón al caer en la desesperación, entrando en un vacío espiritual. Hollow significa hueco, y estos huecos se convertían en criaturas insaciables que buscaban devorar a otros seres vivos impulsivamente en una búsqueda desesperada por obtener un corazón, por llenar ese vacío. En aquel pasado remoto no existían los Shinigamis o segadores, quienes en el futuro darían paz a estos huecos, encaminándolos en el ciclo de la reencarnación o simplemente destruyéndolos. Debido a la aparición de los Hollow, el flujo de almas que daba movimiento al universo estaba en peligro, y destruir el ciclo es detener la circulación que mantiene vivo al mundo, ya que llegado un momento, una gran cantidad de Hollows que aparecieron se habían fusionado en un menos gigante. Es así que el propio universo, en respuesta, origina el nacimiento de un poderoso ser con la capacidad de detener a estos Hollows. Este individuo era como un dios, era la personificación del flujo que daba movimiento a todo, la manifestación consciente del todo, un guardián primigenio del orden universal que destruyó al menos, convirtiéndolo en arena de Reishi. Este ser en un futuro sería conocido como el Rey Espíritu o Reiyou, y la persona de quien aprenderían los Shinigamis a ser segadores de almas, cuya función principal sería detener a los Hollow, manteniendo el flujo del universo. Como todo está constituido por almas, el Reiyou nació a partir de una inconmensurable cantidad de almas de todo tipo. Por lo tanto, era capaz de manipular, destruir y reconstruir el mundo mismo. Tal como los Fullbringers, podía extraer las almas de las cosas materiales. Podía compartir su alma con el resto, tal como lo hizo Eyewatch. Podía destruir o encaminar a las almas Hollow como los Shinigami, y con este poder esculpió el mundo, cambiando la distribución de las almas para beneficiar al ciclo que mantenía el universo en movimiento. Así este fue separado en distintas dimensiones: el mundo espiritual, conocido como la sociedad de almas; el mundo físico, donde viven los humanos; el infierno y hueco mundo. Mientras el Reiyou eliminaba Hollows, protegía el mundo, pero algunos estaban en desacuerdo de cómo hacía las cosas, creyendo que existía caos. Entre estas personas había 5 poderosos seres que, si bien no tenían ni de cerca el nivel del Reiyou, eran los más capaces de entre todos, además del Rey Espíritu. Eran los fundadores de los 5 clanes nobles, el ancestro de los Unayashiro, el ancestro de los Kuchiki, el ancestro de los Shihoin, el ancestro de los Shiba y el ancestro de los Ryudoji, quienes se rebelaron contra el Reiyou por temor de sus métodos que no convenían a sus intereses. Así fue que lo mutilaron, quitándole sus brazos y piernas, lo sellaron dentro de un cristal en una existencia vacía, carente de conciencia, un rey sin voluntad.
Su cuerpo, dotado por innumerables almas de todo tipo, serviría como piedra angular para mantener el universo separado en distintas dimensiones, mientras los clanes nobles, junto a la central de los 46, mantenían el poder y guiaban el destino de los mundos según sus designios. Es así como surge el pecado original de los clanes nobles. Ningún Shinigami dentro de las 13 divisiones, incluyendo al capitán comandante Yamamoto, sabían la verdad del Rey Espíritu y la sublevación de los clanes nobles en tiempos remotos. Sin embargo, por alguna razón, dos mentes dentro de la sociedad de almas, además de los líderes de los clanes nobles y la central de los 46, sabían la verdad. Ellos eran Aizen y Urahara, poseedores de mentes despiertas y curiosas que los llevaron a indagar en el pasado y secretos de los clanes nobles sobre lo que realmente sucedía. Ambos sabían que el rey que guiaba a los mundos era un títere sin voluntad. Urahara y Aizen son personas que nacieron para entender el mundo, con intelectos superiores. No obstante, sus diferencias sobre qué hacer con ese conocimiento los hace tomar caminos y decisiones distintas. Aquí es donde entra el Hogyoku. Aizen, además de su intelecto superior, nació con un potencial excepcional, y cuando supo la verdad, no pudo soportar vivir en un mundo gobernado por un rey sin voluntad, donde seres inferiores y con menos poder que él eran quienes controlaban el destino de todo. Es así que se propuso superar todos los límites. Primero obtuvo la maestría total en todas las artes Shinigami, el Sanjutsu, que se refiere al uso de la Zanpakuto, la espada que usan los Shinigamis, el Hakuda, que es el combate cuerpo a cuerpo, el Jojo, que se refiere al arte de los pies y el movimiento a altas velocidades, y el Kido, el arte de los hechizos avanzados de ataque y defensa. Pero cada tipo de alma tiene un límite de desarrollo, un límite de potencial. Tanto las almas Shinigamis como Hollow, Quincy y humanas tienen un límite máximo. Fue así que, para ir más allá de todo, trató de fusionar un alma Hollow con una Shinigami, creando un artefacto que se lo permitiera, el Hogyoku, un objeto creado a partir de una gran cantidad de almas recolectadas. Hogyoku significa orbe de la destrucción o gema destructora, pero es una palabra compuesta por dos términos que esconden un significado. La primera es Hogyo, que significa derrumbe, una palabra que se usa específicamente para hablar de la muerte del emperador japonés. El segundo término es el Gyokutai, que habla del cuerpo fallecido del emperador. En conjunto, el Hogyokutai significa el derrumbe del cadáver del emperador. En consecuencia, la palabra Hogyoku es una referencia directa del estado del Rey Espíritu, un nombre que aparece en los inicios de la historia, demostrando que en ese momento Tite Kubo ya tenía planeado y diseñado la estructura e historia de la obra. El Hogyoku que creó Aizen es un cúmulo gigantesco de almas, tal y como el universo dio origen al Ryu. Entonces, esta gema es una imitación de los poderes del Rey Espíritu para poder manipular y transformar todos los tipos de almas. Aizen comienza a realizar experimentos fusionando almas Shinigamis y Hollow. El Hogyoku se lo permitía, sin embargo, la parte Hollow, sedienta de un corazón, terminaba devorando el alma Shinigami en el proceso de Hollowficación hasta la autodestrucción, ocasionando el fenómeno llamado suicidio del alma. El Hogyoku de Aizen no podía mantener el equilibrio entre ambas almas. Sin embargo, Urahara también había llegado a las mismas conclusiones de Aizen al mismo tiempo y de manera independiente, creando un Hogyoku que sí era capaz de frenar el suicidio del alma, y así fue como logró salvar a Hirako de los experimentos de Aizen, creando a los Vizards, seres mitad Shinigami y mitad Hollow, donde el alma Shinigami era la base. Los motivos de Aizen para crear este artefacto ya lo entendimos, pero ¿por qué Urahara creó un Hogyoku?
En la novela Can't Fear Your Own World, nos enteramos que las intenciones de Urahara era fortalecer las almas shinigamis para contribuir a proteger el orden de los mundos y crear un sustituto del rey espiritual para liberar su cadáver de una miserable existencia. Pero el mismo Urahara admite haber usado esa excusa para saciar solo su curiosidad científica y deseos de obtener un conocimiento superior. Esto le ocasionó arrepentimientos y trató de esconder su Hogyoku en el interior de Rukia, a quien le dio un Gigai, un cuerpo humano al inicio de la obra, que sin decirle nada a la Shinigami poco a poco le hacía perder sus poderes para darle una existencia humana, pues el mundo humano, al estar hecho de Kishi, partículas del mundo físico y no de Reishi, sería indetectable la presencia de Rukia y por tanto para cualquiera en la sociedad de almas que quisiera obtenerlo, principalmente para mantenerlo lejos de las manos de Aizen, plan que al final fracasó. En cierto momento, Aizen se da cuenta que Hirako y los demás sobrevivieron al proceso de holoficación. Eso significaba que el Hogyoku de Urahara sí funcionaba para frenar el suicidio del alma, manteniendo el equilibrio entre Holo y Shinigami. Mientras Urahara estuvo escondido, Aizen realizó distintos experimentos. Así creó un Holo con almas Shinigamis llamado Blanco, con el que pretendía infectar a otro capitán, Isshin Shiba, y ver qué resultados obtenía. Pero en la batalla interfiere una Quincy, era Masaki Kurosaki, quien termina siendo infectada en lugar del capitán. El plan de Aizen había cambiado, pero dejó que continuara. La holoficación terminaría matando a Masaki hasta que Urahara la salvara usando un alma antagonista. En el mundo de Bleach, cada alma tiene un antagonista. Así el alma humana tiene de antagonista a la del Hollow y el alma Shinigami tiene de antagonista el alma Quincy. Significa que para frenar al Hollow y evitar el suicidio del alma se requiere de un alma humana. Y debido a que en ese momento Urahara ya no tenía en sus manos el Hogyoku por haberlo escondido, le da un Gigai a Isshin para encerrarlo en una existencia humana y por medio de hilos espirituales ligarlo a Masaki, frenando al Hollow. Así termina viviendo a su lado y juntos tienen un hijo, Ichigo Kurosaki, un ser que tenía un alma humana, una Quincy, una Shinigami y una Hollow, heredada por su madre. Aizen y Urahara, de manera circunstancial y accidental, terminan creando a un ser cuyo potencial era la suma del potencial de todos los tipos de almas, de todas las razas. Esto nos lleva al inequívoco hecho de que casi todos los hechos de Bleach no solamente son consecuencia de los actos y planes de Aizen, sino también los de Urahara. Todo esto da sentido a lo que vemos al inicio de la obra, desde que Ichigo se convierte en Shinigami, la existencia humana de Rukia, la traición de Aizen cuando finalmente se da cuenta que el Hogyoku de Urahara estaba escondido en el interior de Rukia, robándolo en un momento donde se nos explica más detalles sobre la verdad subyacente de Bleach en una conversación que tiene Aizen con Ukitake, haciendo referencia al rey espíritu y su meta. El Hogyoku de Urahara funciona deteniendo el suicidio del alma, seguramente porque en su interior hay más almas humanas que son antagonistas de la de los Hollow, a diferencia de la de Aizen, que debió poseer más almas Shinigami. Al final fusiona ambos Hogyokus y los usa para avanzar en sus experimentos, haciendo el mismo proceso que Urahara hizo con Hirako y los demás, pero a la inversa. Crea una fusión de almas Hollow con Shinigami donde el Hollow es la base y es llamado Arrancar, una transformación que le permite al vasto Lorde, la forma más evolucionada de un Hollow, arrancarse la máscara y obtener una espada similar a una Zanpakuto. El Hogyoku, tal como lo hacía el Ryu, tiene el poder para modificar y reestructurar la existencia de las cosas. Aizen, a diferencia de Urahara, había descubierto que el Hogyoku era capaz de cumplir los deseos de su portador. Fusionándose con él, podría evolucionar
de manera ilimitada, transformándose, derrotando a todo el Gotei 13, la guardia del rey, y tomando el lugar del rey espiritual. No obstante, Ichigo, de quien siempre estuvo interesado por ser algo similar a lo que el Hogyoku es, siendo un ser vivo y no un objeto parecido al rey espíritu, termina derrotándolo. Aizen había llevado al protagonista por un camino donde éste también evolucionaría todo ese potencial para que al final lo desafiara y así el Hogyoku lo llevara más lejos de los límites del propio Ichigo, la combinación de todas las razas. Tanto el Reiyou como el Hogyoku e Ichigo son existencias constituidas por almas que corresponden a todos los tipos de razas. Por supuesto, ni Ichigo ni el Hogyoku tienen el potencial real que una vez tuvo el casi dios de los mundos. La historia de Bleach es una historia bastante compleja y bien diseñada. Sin embargo, no te la cuentan de una vez. Está dispersa por todas las sagas. Hay pistas y referencias por todos lados y hay que recolectarlas. Esto es lo que lo vuelve aún más interesante. Con esto llegamos al final. Gracias por llegar hasta aquí. Agradezco el apoyo de los miembros del canal, los Expreso, los Late y especialmente a los Capuchino, a Luis David, Facuel, Sarai Gutiérrez Lugo, Kusanagi y Mecha Raptor 2000 por su gran aporte. Recuerda que puedes unirte a los miembros del canal si deseas apoyar este proyecto. Regálame un like y suscríbete para más. Nos vemos pronto.